Bienvenidos a mi canal Lecturas Católicas, en donde leemos sobre la Iglesia Católica directo desde sus fuentes. Hoy, hoy vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos en el párrafo 2. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Vamos a comenzar desde el numeral 484. Muy bien. Comenzamos. Y recuerdo a los de YouTube que estos videos pues vienen del directo de Twitch, en el que estamos los viernes normalmente. Si Dios quiere, estamos los viernes a las 3:30 hora de México. Y pues ahí, y en el Twitch, pues si tienen alguna pregunta, la pueden expresar en el chat. ¿En dónde queda el chat? En el chat, en el otro lado. ¿Sí? Muy bien, vamos a comenzar. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina es: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos, por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Número 2. Nació de la Virgen María. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. O sea, todo lo que creemos de María pues es en razón más de Cristo que pues de María por sí sola, ¿no? No es que pongamos a María pues en la posición en la que está nada más porque sí, ¿no? Todo tiene pues, su razón de ser, pues, especialmente cuando se trate de Cristo, ¿no? Si es en razón de Cristo, pues lo que creemos pues esto ilumina también lo que creemos de Cristo. La predestinación de María. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuía a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia,
recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, y la del ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil, para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Continuamos. Finalmente, con ella, la excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Vemos aquí que pues, Dios desde siempre, nosotros creemos que Dios escogió desde siempre a la Virgen María como madre de Jesús, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces en María se da que pues, la escoge, ¿no? Pero para cumplir pues, su misión, pues Dios le consulta, ¿no? Que si quiere ser la madre de Dios. Y por su libre elección, pues ella se volvió la madre de Dios. Y pues aquí vienen pues, las figuras que van prediciendo a la Virgen María a lo largo del Antiguo Testamento. O sea, desde la antigüedad, antes de que naciera Jesús, pues también la Virgen María, además de Jesús, es predecida, ¿no? por estas figuras de las mujeres, que si Eva, que si Débora, Ruth, Judith y Esther, ¿no? Ellas hacen una figura imperfecta, obviamente, de la Virgen María, que será la madre de Dios. La Inmaculada Concepción. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Más que ninguna otra persona creada, Él la elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María le
ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Entonces vemos que a lo mejor algunos responden conocerán la oración, ¿no? Que es una pregunta y respuesta, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y a algunos pues se les irá la onda y dirán concebido, ¿no? Como que pensando que la Inmaculada Concepción se refiere a Jesús, ¿no? Cuando en realidad pues se refiere a la Virgen María, ¿no? Ave María Purísima, sin pecado concebida. O sea, sí. ¿Qué quiere decir esto de que fue una concepción inmaculada? O sea, sí, que la Virgen María a la hora de ser concebida, ella fue redimida justo en el momento de ser concebida. O sea, sé lo que nosotros tuvimos que pasar por el bautismo, pues ella lo pasó justo en el momento de su concepción. Ella nació sin ningún pecado original y como dice el texto, pues ella fue preservada de pecado personal. O sea, ella no pecó en toda su vida. No tuvo ni pecado de palabra, obra o de omisión, ¿no? Como decimos en otra oración llamada el Confiteor, en el Yo Confieso, para que quede más claro de cómo es esto de que fue salvada antes de ser concebida, ¿no? A lo mejor ya puse este ejemplo, pero pues esto pues me ayuda, ¿no? Me ayuda mucho para explicarlo, ¿no? Imagina pues una persona, ¿no? Que pues cruza la calle y en ese momento pues es atropellada, pues queda toda malherida y todo, y pues entonces llega alguien más y llama a la ambulancia y todo, ¿no? Que pues está medio muerto, pero pues lo llevan al hospital, lo curan y ya queda sano, ¿no? Pues podemos decir que esa persona fue salvada, ¿no? De haberse muerto. Después de haber sido atropellado, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa persona, justo antes de que pues, pase el camión, lo jalan así, lo jalan y pasa el camión y la persona pues queda salvada de ser atropellada del camión, ¿no? O sea, si nosotros somos el primer caso, ¿no? En el que pues nos pasó el pecado original y por tanto después los pecados personales, mientras que la Virgen María es el segundo caso en el que fue salvada de ser de ser atropellada del camión. Y en ese caso de pues, tener que pasar por las curaciones, por la convalecencia y todo, ¿no? Y esta figura pues nos ayuda también a conocer pues nuestra propia naturaleza, ¿no? Con respecto al pecado original, ¿no? Sí, fuimos salvados de siendo curados del pecado original, pero después pues, tenemos que pasar por el tiempo de la curación, que nos cambien las vendas o el yeso, que vean si quedó bien curado, y posterior a eso pues la propia convalecencia, y después a lo mejor nos queda pues, alguna cojera, ¿no? Alguna cojera después de la curación, ¿no? Después de que ya estemos listos, ¿no? Ya no caminaremos normal, ¿no? Sino que caminaremos cojeando, ¿no? De punto y coma decimos por acá. Pero bueno, sigamos con la lectura. Hágase en mí según tu palabra.
el anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se le impidiera. Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Así queda pues exaltación de la mujer, ¿no? O sea, sí, pues primero pues pues una mujer pues la cajeteó y pues trajo pues todo esto, ¿no? Pero Dios en este sentido pues la redimió de este error, y pues por una mujer pues vino la salvación, ¿no? Que es Jesús. Así que pues es así como le damos el lugar que tiene a María, ¿no? Tan importante que es ser la madre de Jesús, que a través de ella pues Dios se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, excepto en el pecado, en todo menos en el pecado. En ese sentido pues podemos decir que Jesús también fue concebido inmaculado, ¿no? También, pero cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, pues nos referimos a María, ¿no? Ya pues dentro de hablar católico, se sobreentiende que Jesús ya es inmaculado, ¿no? Que no tiene pues pecado porque es Dios. ¿Cómo va a estar naciendo con pecado como nosotros? Y también después, durante su vida, ¿cómo siendo Dios va a estar pecando? Pues no, él no nació con pecado y no pecó durante toda su vida, ni de pensamiento, palabra, obra, ni omisión, como decimos en el Confiteor. Continuamos. La maternidad divina de María. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdadera Madre de Dios, Theotokos. Y esto es a lo que nos referimos que es Madre de Dios. O sea, si en la encarnación está todo Dios con toda su humanidad, entonces no podemos decir que María es madre de la humanidad de Cristo, pero no de su divinidad. No en un sentido sí, porque pues Dios ya existía desde siempre, ¿no? Pero en el sentido de que Dios pasó por todo el proceso
de ser pues, un cigoto, después de ser un feto y después, o sea, haciendo como todos los hombres, toda la humanidad, pues así Dios se hizo hijo de María. Él es hijo de María y pues también, pues María, y por consecuencia, María es madre de Dios, que es Jesús. La virginidad de María. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine ex Spiritus Sancto, esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Así San Ignacio de Antioquía, a comienzos del siglo II, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. Fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato. Padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, según la versión griega de Mateo capítulo 1 versículo 23. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría de este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas. A lo cual hay que responder, la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensiones por parte de los no creyentes, judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en la adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua, San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Y así explica pues el catecismo todo lo referente a lo que es la virginidad de María. Nosotros los católicos tenemos esta fórmula oracional en la que decimos que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. O sea, sí. Aquí pues se habla principalmente del antes del parto, ¿no? Porque pues es difícil para nuestra mente pensar de cómo es que la Virgen María pues tuvo un hijo sin tener que tener relaciones con un hombre.
Y pues no hay otra respuesta más que pues, por acción de Dios. O sea, Dios es el que puso lo que era necesario pues, en el seno de la Virgen para que Jesús tuviera pues, su cuerpo y su humanidad. Ahora pues vienen otras explicaciones sobre la virginidad de María. María la siempre virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aipartenon, la siempre virgen. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres, a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Viendo pues esta parte que habla sobre las partes de la Escritura que hablan de otros hermanos de Jesús, pues nada más me queda resaltar que pues estos supuestos hermanos, estos hermanos de Jesús, pues se pueden encontrar en las mismas escrituras, pues de quiénes eran hijos. O sea, aquí dicen, ¿no? De que Santiago y José pues eran hijos de otra María, ¿no? Otros dicen que es de Cleofás, los hijos de Cleofás. Y así, ¿no? Que se puede encontrar en las mismas escrituras pues, de quién era hijo cada uno de los hermanos de Jesús. Y en cuanto a esto de que, pues, ¿por qué dicen hermanos y no primos o parientes? Pues es una cosa que dije otras veces, que la palabra primo en hebreo en sí, o al menos antiguamente, no existía. ¿Cómo es esto? Pues no había una palabra específica de primo. No sé si ahora igual o ya la pusieron, ¿no? Porque pues el hebreo, tengo entendido que el hebreo actual pues es una reconstrucción o un reavivamiento del hebreo de siempre, ¿no? Y pues también pues en otras partes del Antiguo Testamento pues vemos como gente que son primas o parientes cercanos pues se llaman hermanos entre sí, aunque no vengan del mismo padre o de la misma madre, ¿no? Entonces pues, es una expresión, podemos decir, pues es una expresión judía, ¿no? Para decir que son cercanos, ¿no? A lo mejor pues de parentela o a lo mucho de crianza, ¿no? A lo mejor pues no tenían mucha relación entre sí, pero como eran criados pues, muy juntos y por todos, pues se daba esto de que pues se decían hermanos, se consideraban hermanos unos de otros. La maternidad virginal de María en el designio de Dios. La mirada de la fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir
las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como Padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre. Consubstancial con su Padre en la divinidad, consubstancial con María en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios con sus dos naturalezas. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida, de su plenitud, cabeza de la humanidad redimida. Hemos recibido toda gracia por toda, hemos recibido todos gracia por gracia. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será esto? La participación de la vida divina no nace de la sangre ni del deseo de carne, ni del deseo de hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Beatitor est Maria percipiendo fidem Christi, quam concipiendo carnem Christi. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe, que al concebir en su seno la carne de Cristo. María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen porque guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Resumen. De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. María es verdaderamente Madre de Dios, porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. María fue virgen al concebir a su Hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella con todo su ser es la esclava del Señor. La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat loco totuis humanae nature, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Yo creo que pues le dejamos aquí. La próxima semana, si Dios quiere, pues iremos viendo el párrafo 3 sobre los misterios de la vida de Cristo. Y hoy pues vimos sobre la Virgen María, sobre su maternidad y cuáles son las condiciones
que Dios dispuso para que pues, sea la madre de Dios, ¿no? Y pues eso será todo por ahora. Nos vemos pues, la próxima vez. Bye.